Y vamos a hablar de la situación del dólar. Cuánta preocupación en virtud de lo que impacta en la economía argentina. Cada variable del dólar implica fluctuaciones en la vida real de los argentinos. Es verdad que las previsiones de los analistas y las consultoras no se cumplió, que el gobierno sobre el final del año pasado logró equilibrar y reducir esa enorme diferencia que había entre el dólar blue y el oficial, aunque también es cierto que es muy difícil garantizar esa previsibilidad en un contexto internacional tan adverso, tan complejo en lo económico y por la pandemia, y también por lo que sucede en nuestro país. La Argentina necesita dólares, hay un faltante, es muy complejo hoy el proceso de endeudamiento. De hecho, los bonos que se han emitido se han hecho en interés muy alto. Todavía no se ha cerrado la negociación con el FMI. Son muchos los frentes abiertos que van a enfrentar el país en los próximos meses. Pero para poder analizar esta realidad vamos a sumar a Francisco Castro, quien es analista bursátil. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pablo, ¿cómo andás? Muy bien. En este contexto, Francisco, ¿qué se puede esperar en la realidad del dólar en el corto plazo? Ya ni siquiera lo pensamos en el mediano o largo plazo, entendiendo todas las variables que influyen en esta realidad de la Argentina. Pero en el corto plazo, ¿ha habido ya una suba del blue? ¿Qué se puede esperar de la situación del dólar? Entendamos, Pablo, que hoy está muy restringida la demanda de dólares. Es decir, cualquiera de nosotros que intentemos comprar dólares, seguramente más de uno no va a poder. Dicho esto, lo que estamos viendo hoy, bajo mi punto de vista, es una falsa paz cambiaria. ¿Por qué? Porque es un año electoral. Entonces, el gobierno, y especialmente lo que es el Banco Central, no puede dejar que se les dispare el dólar. Por eso creo yo de que el tipo de cambio va a seguir subiendo entre un 2 y un 3% mensual, pero hay que ver qué ocurre luego de octubre. Ese va a ser el principal llamado de atención. ¿Qué pasa luego de las elecciones? Pero hasta las elecciones creo yo que vamos a seguir manteniendo esta suerte de calma, bajo mi punto de vista, repito, falsa paz cambiaria, porque está claramente todo restringido desde el punto de vista de la demanda y siguen sin aparecer incentivos a la oferta de dólares. Si resulta tan difícil comprar dólares, ¿quién o quiénes están impulsando la suba del dólar? ¿Hay mecanismos especulativos, como se planteaba sobre finales del año pasado, que impulsan esa suba del dólar? A ver, el Ministerio de Economía lo que está haciendo, como bien explicaste recién, está emitiendo deuda con el objetivo de que aquellos fondos que aún no han salido de la Argentina lo hagan sin presionar a lo que es el tipo de cambio dólar contado con liqui. Pero hay una realidad, Pablo, que antes de todas estas restricciones, quienes demandaban dólares eran los propios argentinos, más allá de que también habían empresas y fondos. Pero no existe, bajo mi punto de vista, esto de una especulación para hacer subir el dólar y que eso se transforme, no sé, en pánico en la sociedad. Si nos fijamos, repito nuevamente, las personas siguieron comprando dólares, obviamente, hasta que aparecieron todo este tipo de restricciones. Simplemente porque no hay un atractivo en invertir en pesos. A ver, quien invierte en pesos hoy, lamentablemente, y supongamos en la inversión más sencilla, que es un plazo fijo, está perdiendo contra la inflación. Entonces creo yo que mientras no haya un cambio de condiciones, es decir, o que demos un panorama de confianza de que esto va a ir mejorando año tras año, o que simplemente la tasa de interés en pesos se sitúe por encima de lo que será la inflación, creo que la demanda de dólares no va a terminar. Por eso quiero comentarles que es muy bueno recordar lo que sucedió con el cepo anterior, que también teníamos restringida la demanda y que llegó un momento en que hay que normalizar las variables porque, quieran o no, esto tiene que llegar en unos años a normalizarse nuevamente para poder funcionar de manera correcta. Y lo que se hizo simplemente es que el dólar de un día para el otro se ubicó en el precio en el cual estaba o cuales creían que estaba en equilibrio. Quiero decirles que esto, bajo mi punto de vista, va a volver a suceder. No sé si será del año que viene, dentro de 2 años, con un nuevo gobierno o con el mismo gobierno, pero con una perspectiva distinta. Pero claramente este retraso que se está haciendo en el dólar no será gratis en un futuro.
Pensaba, Francisco, en lo que implicará uno de los ejes centrales en lo político y en lo económico este año, que será la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto cuánto puede influir en la realidad del dólar? Porque la Argentina está necesitada de dólares. Ahora, difícilmente puede acceder a un mercado con condiciones más o menos racionales si no acuerda antes con el FMI, ¿no? Y eso es cierto. De hecho, podemos seguir observando cómo, a pesar de haber reestructurado la deuda, hoy las tasas de interés en dólares sigue altísima a comparación de lo que son los países de la región y ni hablar con el mundo en general. Es una deuda, entre comillas, que deberá solucionar o resolver con el Fondo Monetario. Y creo yo que este fondo es un tanto distinto con el anterior. Recordemos que el anterior, por experiencias pasadas, no había aprendido a utilizar las reservas para intervenir en el mercado de cambios, que sea libre, trae un perjuicio. Esto lo vimos con lo que fue Rusia hace muchos años. Por eso considero que, o tal vez este tipo de fondo, el que está hoy con la administración actual, tal vez aprendió un poquito de lo que sucedió años anteriores y no deje el tipo de cambio libre, sino que siga con esta suba, como digo, del 2 al 3% mensual. Insisto una vez más, estamos viendo este dólar en 84, el verdadero precio del dólar, bajo mi punto de vista no, es más cercano a los 140 que a los 84. Pero bueno, el gobierno sigue encaminado de que al menos las decisiones que están tomando son transitorias, con el objetivo de normalizar las variables y que luego, imagino yo, ir a una administración flotante del dólar. Esa administración flotante difícilmente se logra en el corto plazo, ¿no? Porque si no hay dólares, no hay manera de abrir ese cepo, ¿no? Primero la Argentina tiene que tener la capacidad de enfrentar una demanda. Claramente, si hoy por hoy vemos que hay el gran oferente, al menos hay que esperar la cosecha, que es lo que está tratando de hacer el Banco Central, que es tomar o tratar de lograr tiempo. Por eso sí, además se reestructuró deuda privada. Por ejemplo, ayer salió que hay una especie de cepo, se puso una especie de cepo a la importación de los bienes suntuarios. Es decir, se está tomando todas las medidas necesarias desde el punto de vista del Banco Central, sean correctas o no para el resto de lo que son los analistas, con tal de tomar oxígeno hasta que se genere oferta genuina por lo que va a ser la liquidación de la cosecha. Hoy por hoy, al único oferente que se lo ve es al Banco Central, ya sea para lo que es el tipo de cambio mayorista, digamos el dólar oficial, y se lo ve a entidades oficiales como puede ser el ANSES para lo que es dólar bolsa, porque insisto, hoy por hoy no hay ningún incentivo en ofertar dólares. Pensaba, Francisco, en cómo se ha desarrollado en el último tiempo todo este proceso y en la respuesta que ha podido dar el gobierno nacional. ¿Hay alternativas ante esta realidad? Porque algunos economistas dicen, bueno, los dólares están. Lo que pasa es que están en manos de privados y hay que generar el incentivo para que comiencen a circular. Ahora, ¿está en condiciones la Argentina de promover incentivos para que esos dólares circulen o es muy difícil por el propio contexto económico que tiene el país y hoy no queda más alternativa que las que estamos viendo? Yo creo que hasta que no haya, como he dicho anteriormente, un cambio al menos en las perspectivas que uno va a tener a futuro, la demanda de dólares, por más que esté restringida, va a seguir existiendo. Es decir, si mañana sacamos el cepo y se terminan todas las restricciones, va a volver a incrementarse la demanda y va a seguir sin aparecer la oferta. Se necesita sí o sí lo que es un cambio de rumbo para poder generar la oferta. Como decías vos, Pablo, obviamente hay distintas posturas. Algunos dirán que se tiene que hacer por la vía A, otro por la vía B. Bien, cada uno justificará el porqué de cada una u otra. Pero hasta que no generemos condiciones para, por un lado, permanecer en pesos, con lo cual permita reducir la demanda de dólares y en su defecto generar un contexto para ofertar dólares y hacernos de pesos, la dinámica va a seguir continuando, insisto, va a seguir continuando lo que es el incremento en la demanda que se veía previo a las restricciones y la falta de oferta.
Francisco, quiero agradecerte inmensamente este análisis que nos permite descifrar un poco algunas de las características, por lo menos del escenario que hoy tiene la Argentina y que es tan complejo en un año electoral, de pandemia, de crisis económica. Son, además de un mundo que parece ir a contramano de los intereses, bueno, son demasiados frentes abiertos los que habrá que enfrentar. Seguramente te vamos a molestar en nuevas oportunidades para seguir analizando este contexto. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por el espacio. Saludos a todos.